Muy buenos días, una vez más le damos las gracias por concedernos entrar a sus hogares y en este día maravilloso que Dios nos ha concedido el venir a compartir con ustedes una vez más la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a dar la bienvenida a nuestro hermano Sucre Alba, quien está con nosotros en este día, asimismo Lenín Almonte, que nos acompaña, igual que el pastor Jacinto Romero, quienes Jacinto y Lenín son de la iglesia Hogar y Salvación y de Alabanza. Nuestro hermano Sucre Alba, pastor de la iglesia Alabanza. Nuestro hermano pastor Kenzo y Víctor Gómez en este día no pudieron estar con nosotros, pero sí vinimos con el propósito de seguir compartiendo la palabra de Dios como ya ayer habíamos hablado. Pero antes voy a permitir que nuestros hermanos les saluden también a ustedes. Dios les bendiga y buenos días, mis amados. Hermanos Sucre. Buenos días a todos los hermanos que nos escuchan y esperamos que este programa podamos hacerlo bastante interesante, no solamente para ustedes, sino para nosotros, porque la Biblia dice que la bendición, la palabra corta como una espada de dos filos, la bendición va a ser tanto para ustedes como para nosotros. Espero que todo sea de bendición y para mí es un privilegio, Ángel, que me hayas invitado y compartir con el pastor Lenín, el cual tengo un concepto de cristiano muy elevado, y el pastor Jacinto. Para mí son dos personas en mi vida muy importantes y es un privilegio compartir con ellos en esta mañana. Que Dios les bendiga. Hermano Lenín. Amén. Muchas gracias al pastor Ángel Cruz, que nos externa la invitación de poder estar y compartir con cada una de esta vasta audiencia de este canal para tratar un tema bien trascendental e importante. Hoy vamos a estar compartiendo, hablando sobre la pasión y la muerte de Jesucristo. Para mí es más que un privilegio poder compartir con estos dos santos de Jehová, mi pastor Jacinto Romero, el pastor Sucre Alba y el pastor Ángel Cruz. Amén. Esperamos que la palabra de Dios encuentre anido, corra, como dice el apóstol Pablo, y sea glorificada. Recordando que son benditos y los que son de Dios son los que escuchan la palabra de Dios. Dios le bendiga a la audiencia que nos escucha y Dios nos bendiga a nosotros también aquí en el canal. Bien, pastor Jacinto Romero también. Gracias, hermanos, Ángel, por extendernos esta invitación a la iglesia. Y agradecemos a Dios por todo esto que se está desarrollando y se ha estado desarrollando en todos estos días. Y creo que es de vital importancia para el pueblo de Dios y también para los que no son pueblo de Dios, porque esto es un mensaje que es para todos. Momento de este programa y personas que oración, yo sé que este tiempo que vamos a estar aquí, yo sé que va a ser de mucha bendición para todos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro, gracias por darnos la oportunidad de presentarnos delante de ti, delante de esta audiencia, a través de estos canales, Señor, lo cual pedimos bendición para cada uno de los que forman parte de ellos, los que trabajan, Señor, los que son administradores, así también para los dueños, Señor. Pido tu bendición para las vidas que han de escuchar a través de este canal, Señor, este tiempo que vamos a estar acá. Señor, bendícelo, guárdalo de todo, con toda bendición, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos dirijas en todo lo que hemos de hacer. Las palabras que hemos de traer, Señor, a nuestra memoria, que sirva de bendición para otros. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. De verdad que es un gran privilegio el que en este día podamos reunirnos, ¿verdad?, con el propósito de compartir este espacio. En el día de ayer estábamos hablando, comenzamos con el tema sobre las profecías mesiánicas y en esta profecía estuvimos ya tratando precisamente la que usted leyó sobre Génesis 3:15, entre la simiente de la mujer, ¿verdad?, donde la enemistad que había entre las simientes, tanto del hijo de la mujer, que es Jesucristo, y la simiente de Satanás. Entonces, también estuvimos viendo de que en la profecía mesiánica iba a nacer de una virgen,
vimos esa parte cuando se dijo en el Antiguo Testamento y cuando fue confirmado en el Nuevo Testamento. En el día de hoy, mis amados, yo quisiera que motivemos primeramente a ese pueblo que está en su casa y que si desean compartir con nosotros algún testimonio de por qué usted cree que Cristo murió en la cruz. ¿Qué razón podría tener Cristo de morir en la cruz en caso suyo, el caso suyo particular? Si usted tiene alguna opinión sensata conforme a la palabra de Dios, puede llamarnos a los teléfonos que están en pantalla y queremos decirle que para nosotros es un placer compartir con ustedes en este día y vamos a hablar precisamente en este día sobre la crucifixión. Vamos a hablar sobre esa profecía de la crucifixión y por qué tenía que acontecer ese caso, por qué tenía que acontecer de esa manera y otros puntos más que vamos a desarrollar en este día. Y para ello yo voy a pedir por favor a nuestro hermano Lenín, quien tiene una porción sobre la parte de la crucifixión. Y para usted, hermano Lenín, y conforme a la palabra de Dios, que usted nos tiene preparado para este pueblo que escucha y que, ¿verdad? Que espera de nosotros un aliento en este día. Sí, compartía antes de comenzar en esta mañana a compartir con ustedes, valga la redundancia, un pasaje respecto a Números capítulo 21, versículo 8 al 9, el cual quisiera leer. En todo Números, capítulo 21, se nos narra la ocasión cuando el pueblo murmura contra Dios y contra Moisés. Y como respuesta a esto trae una maldición al pueblo, donde Dios manifiesta, dice, el 8 y el 9 dicen, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. El pueblo había arrastrado sobre él mismo una maldición, y esta maldición era que había obligado a Dios a ejecutar juicio sobre el pueblo, y el juicio que Dios mandó fueron serpientes ardientes que mordieron a muchos del pueblo y muchos de estos murieron. Moisés va delante de la presencia de Dios y Dios le da una solución al problema del juicio que había acontecido sobre ellos. Esta solución fue: levanta, como leímos, una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Esto es una clara alusión a algo que iba a acontecer unos milenios luego de este acontecimiento. La palabra de Dios dice en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15, Jesús cita este mismo acontecimiento y dice: asimismo como Moisés levantó una serpiente en el desierto para que el pueblo viviera, así es necesario que el Hijo del Hombre, él mismo, Jesucristo, fuese levantado de tal manera que todo el que crea en él pueda vivir. Este levantamiento no iba a acontecer ni política, ni social, ni económicamente, como quizás el pueblo esperaba un Mesías que los libertara del yugo romano. Este levantamiento aconteció en la cruz. Jesucristo profetiza en este instante algo que iba a acontecer en un futuro cercano, donde el Mesías debía ser crucificado. ¿Cuál era la razón de ser crucificado? Si vemos, podemos utilizar algunas ejemplificaciones respecto al pasaje de Moisés. Lo primero es que Moisés crucifica, o sea, levanta una serpiente. Lo mismo que estaba aquejando al pueblo eran serpientes las que estaban mordiéndolo. Cuando Jesucristo es levantado y carga y lleva todo el pecado de nosotros en la cruz del Calvario, o sea, lo que está destruyendo la humanidad en este instante no es el terrorismo. Lo que está destruyendo la humanidad en este instante no es una crisis económica. La verdadera crisis que está destruyendo al mundo, al planeta completo y a sus habitantes es el pecado. El pecado ha hecho arraigo en todos los estratos sociales, ya sea a nivel bajo, nivel medio o nivel alto. Lo único que podía libertar al hombre del pecado era que alguien sin pecado llevara ese pecado.
Y eso fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando se levanta en la cruz, dice la Biblia que se hace pecado por nosotros, crucificando el pecado y al mismo tiempo matando el pecado. De manera que todo el que vea ahora esa crucifixión de Cristo y acepte el sacrificio de Cristo por nuestros pecados, entonces va a tener vida. Y no vida pasajera, sino vida eterna. Qué tremendo. Lo segundo es que la serpiente era de bronce. El bronce ejemplifica al ser humano. El ser humano, ¿por qué? Porque el bronce, por más que lo brillemos, podrá parecer oro, pero luego dejará de brillar por sí mismo. El bronce ejemplifica al ser humano, ni tan puro para ser oro, pero tampoco tan corrompido para ser un metal cualquiera. El bronce ejemplifica al ser humano. Mientras más nos brillemos, no importa, tarde o temprano perdemos ese brillo y necesitamos que el Dios eterno sea el que nos brille, el que nos dé luz, el que permita que podamos brillar. La única forma de brillar es a través de aquel que fue levantado en la cruz, Jesucristo. Amén. Y qué bueno saber que esta profecía se hizo una realidad en nosotros. O sea, hay muchas personas que dicen, bueno, yo no creo en la Biblia. Y yo no creo en la Biblia. Y yo le voy a decir algo a mi amigo en esta mañana. El que no cree en la Biblia, no cree en Dios. Porque la Biblia es la palabra de Dios, es el mensaje, es el extracto, es lo que nos enseña a nosotros quién es Dios. O sea, si usted no conoce la Biblia, usted no conoce a Dios. Si usted no se relaciona con ella, pues no puede hablar de ella, no puede conocer de quién estamos hablando. Pero en este día, mi propósito principal es que, o nuestro propósito es que nosotros nos acerquemos a Dios a través de su palabra. O sea, no basta con que nosotros en este día, ¿verdad?, compartamos este programa y ya ahorita se fue la llamada Semana Santa y pasó y se nos olvidó todo. O sea, es que hoy usted en su corazón diga, hoy comienzo a conocer a Dios. En estas profecías que se están cumpliendo y que lo estamos viendo y que así como acaba de nuestro hermano Lenín presentar esta parte tan interesante de cómo el Hijo del Hombre iba a ser levantado y por qué iba a ser levantado y qué causa era por la cual lo hacía, y no era más que por usted y por mí. Hermano Sucre, ¿qué usted no tiene en base a esta parte también de la profecía sobre este levantamiento y también sobre la crucifixión que estamos tratando en el día de hoy? Bueno, así como la salvación, dice la palabra, es por fe. Tenemos que creer la salvación para recibirla. La Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, entonces serás salvo. Pero me impacta mucho lo que Lenín estaba hablando, porque la serpiente de bronce estaba ahí. O sea, la serpiente de bronce, no podemos imaginarnos el lugar donde estaba en el campamento de Israel cuando estaban en el desierto, pero tenía que estar, primero tenía que estar en un lugar que se viera de todos los lados, Lenín, ¿o no? Tenía que estar en una montañita, o como decimos aquí en el Cibao, una lomita cercana donde todo el mundo pudiera verla. Ahora bien, había una diferencia entre esa, al que una serpiente mordía y inmediatamente, o sea, moría a los pocos segundos, o no sé, o moría a las pocas horas, no podemos determinar el tiempo, dependiendo de la serpiente que fuera o que Dios haya mandado allá. Y había una sola diferencia entre el que era mordido, el que creía en lo que Moisés había dicho, miraba a la serpiente y se salvaba, simplemente. Y el que no creía, y porque no le daba la gana, no miraba a la serpiente, entonces se moría, porque solamente se salvaba el que miraba a la serpiente. Y así podemos traspasar esa profecía a sí mismo a estos tiempos. Jesús está ahí, está vivo, dice la Biblia, y todo aquel que invoca su nombre será salvo. Ahora bien, si tú no crees que invocando el nombre de Jesús será salvo, entonces simplemente te va a pasar como aquel que la serpiente lo mordió y no creyó y murió. No hay ninguna diferencia. No hay diferencia en que tú estuvieras cerca de donde la serpiente estaba levantada o lejos de donde la serpiente estaba levantada. Si me doy a entender con esta alegoría, no importa lo mucho que tú hayas pecado o no importa lo poco que tú hayas pecado. No importa. Si estabas cerca de la serpiente y no la mirabas, simplemente te morías. Y si estaba lejos de la serpiente y la mirabas, dice la palabra, entonces te salvabas si veías la serpiente. Así nosotros con el pecado. Podemos tener muchos pecados, podemos haber sido asesinos, podemos haber sido ladrones, podemos haber sido delincuentes, yo no sé cuántas cosas más, adúlteros, fornicarios.
Pero dice la Biblia que si tú te arrepientes, que si tú recibes al Señor en tu corazón, vas a recibir la salvación. Asimismo, pudiste haber cometido solamente un pecado, 2 pecados, que es muy difícil. Y si no creíste en el nombre de Jesucristo, entonces no vas a ser salvo. Dice la Biblia que vas a condenación eterna. Me viene a la mente una anécdota de un cristiano que le está predicando a una persona de las muchas que nos creemos que somos santos y que llevamos las leyes morales y que eso yo estoy en lo correcto y que nunca he hecho lo malo. Y le dice a la persona que tiene que arrepentirse y tiene que recibir a Cristo. Dice, ¿pero de qué? Le dice el cristiano, ¿tú nunca has robado? No, yo nunca he robado. Dice, ¿y nunca has adulterado? Nunca en mi vida he adulterado. ¿Ni has hablado mentira? Nunca he hablado mentira. O sea que tú entonces nunca le has sido infiel a tu esposa. Nunca le he sido infiel a mi esposa. Y le dice el cristiano, pues tú tienes que estar muy orgulloso de eso. Dice, muy orgulloso de eso. Bueno, pues ahí está tu primer pecado, el orgullo. Ahí está tu primer pecado, el orgullo. Necesitamos arrepentimiento. No importa la vida que hayamos llevado. Necesitamos un arrepentimiento delante del Señor, que es lo que Él quiere. Y reconocer que somos pecadores delante de Él. Reconocer, mirar esa serpiente, creerle por fe, para que entonces recibamos la salvación y la vida eterna que Él ha prometido para nosotros. Sí, es que bueno, de verdad que es interesante entenderlo. Y algo importante es saber que aunque estés mordido, ¿verdad? Ya cuando estás mordido, cuando ya estés en el pecado, cuando estés involucrado, saber que tú tienes una esperanza de vida, ¿verdad? Hay una esperanza, porque en tanto la serpiente estaba allí, había una esperanza para el pueblo, ¿verdad? Entonces, algo importante en esto es saber que no importa el pecado que tú hayas cometido, tú tienes esperanza de ser restaurado. Puede ser de las drogas, puede ser del alcohol, puede ser de lo que tú entiendes que tú fallas. Tú tienes la esperanza, a que así como aquel hombre. Ahora, si no te interesa buscarle a Cristo, pues sencillamente el pecado se sigue apropiando de ti. Pastor Jacinto Romero, ¿usted qué nos tiene a nosotros también este día maravilloso? Sí, realmente es interesante el pasaje acerca de la serpiente. Hay que ver algo muy importante que se da en este pasaje. Cuando Jesucristo aparece como transferido de aquella profecía donde se inician los tiempos, podemos decir, porque en el libro de Génesis es los albores de los tiempos. Pero sin embargo, esa profecía se traslada hacia nuestro tiempo, hacia Cristo. Y algo muy importante que el hermano Ángel tocó con relación a lo que es conocer la palabra. Si nosotros no nos aferramos a leer la palabra, a escudriñar la palabra, a estudiar la palabra, a ver lo que Dios nos dice, muchas cosas pasarán por altos al pueblo que no le interesa. Entonces no podrá establecer, no podrá conocer los lugares donde podrá encontrar alimento para su vida espiritual, donde podrá encontrar descanso, donde podrá encontrar seguridad y sobre todo esa cosa que tiene que ver con lo eterno. Esa transferencia de la profecía del libro de Génesis hacia el libro de San Juan y ese evento también, como dice también que allá en Génesis, que el pecado fue transferido también al hombre, dice, por cuanto uno pecó, todos nos hacemos pecadores. Pero esa transferencia, esa picadura que aparece en aquel pueblo por aquella serpiente, es lo mismo que el pecado. Nosotros hemos sido mordidos por ese pecado. El pecado es un mal. Y el pecado se ha transmitido a todos los hombres, a todas las mujeres, a toda la sociedad, a todo el mundo. Entonces, por eso Cristo aparece en la cruz. Si en el pueblo hebreo allí estaba la serpiente de bronce, donde todos podían mirar hacia arriba, y qué importante, hacia arriba, estaba en alto, hay que levantar los ojos hacia arriba y ver a Cristo, que todos hemos sido pecados, hemos sido mordidos por ese pecado, pues entonces tenemos que ver a aquel que murió en la cruz, para limpiarnos de todo pecado, dice la palabra. O sea que esa transferencia de allá es una transferencia que también nos arropa a nosotros. La transferencia del pecado, la transferencia de esa profecía de Cristo en la cruz acá y en una serpiente allá,
Es lo mismo, pero tenemos que conocer la palabra para ver todas esas profecías que se cumplieron y que hoy también afectan nuestras vidas. No solamente afectó al pueblo hebreo, no solamente afectó a toda aquella persona, sino también ese problema está afectando a nosotros en nuestros días. Amén. Quiero que vayan abran sus Biblias en Deuteronomio, capítulo 18, y vamos a enfatizar sobre esa profecía también, cómo debía ser, ¿verdad? Cristo allí, cómo se cumplía la profecía en Cristo como Mesías. Deuteronomio capítulo 18, verso 15, verso 18 y 19, dice la palabra de Dios, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y el verso 18 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Ve? La profecía aquí de ese Mesías que había de venir, ¿verdad? Que iba a decir justamente todo lo que Dios quería para el pueblo. ¿Y qué es lo que Jesús nos dice hoy en día a nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere para el pueblo? Es que vengan al arrepentimiento, es que ninguno perezca, es que usted aprenda a apartarse de las cosas que usted sabe que Dios no le agrada. Entonces, esa profecía, todas esas verdades que Cristo nos dio a nosotros a través de su palabra y que se la dijo a su pueblo y que el mismo pueblo al cual Él vino, el cual también le negó, le rechazó, porque dice la palabra que vino a los suyos, ¿verdad? Y los suyos no le recibieron. También puede su pueblo, a su propio pueblo donde vino, el cual no le recibieron más. A todos los que le recibieron, ¿verdad? A los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio la autoridad, ¿verdad? De ser hechos hijos de Dios. Entonces, esta profecía, yo quiero que nosotros, hermano Lenín y cada uno de ustedes pastores, abundemos un poquito sobre esta profecía del Mesías, de cómo Dios dijo que iba a venir este profeta, ¿no? Y vamos a verlo también en el Nuevo Testamento, en Mateo, que está más adelante. Hermano Lenín, ¿qué tiene que decirnos al respecto? Sí, realmente hay algo bien ilustrativo respecto a esta profecía, ¿verdad? De respecto al Mesías, a Jesucristo, ya cumplida en el libro de Mateo. Ahora mismo me cabe destacar el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 3, hablando de quien iba a venir antes de Jesús. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Mateo 3:3 habla también cuando Juan se levanta, le predica a todo el pueblo y dice, yo soy aquella voz que clama en el desierto y que estoy preparando camino a Jehová, a aquel Mesías, a aquel enviado que Dios dijo que iba a levantar. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Qué tremendo mandato, qué tremenda ordenanza. A él oiréis, a él oiréis. ¿Cuántas voces hoy, más que nunca, suben en medio del pueblo, en medio de los diferentes estratos de la sociedad? Lo mismo que acontecía en el pueblo de Israel cuando aparece Jesucristo. Porque cuando Jesús aparece, hay muchos incluso que le preguntan, bueno, ¿tú eres aquel que había de venir o debemos esperar otro? Incluso Juan, en un momento ya de duda, mientras está preso, manda a preguntar si Jesús es realmente el Mesías. Esa misma corriente se movían dentro del pueblo debido a la concepción que ellos se habían hecho de cómo su Mesías debía de ser. Una concepción no apegada generalmente a las escrituras simplemente, sino también a las necesidades que el pueblo tenía, físicas, sociales, y a las condiciones en que ellos estaban viviendo en ese instante. De acuerdo a esas necesidades, ellos pensaban que Dios debía moldear a ese Mesías que ellos debían de recibir. Sin embargo, estaba profetizado la manera, las características, actitudes, la forma como Dios iba a enviar al Mesías. La palabra Mesías, ¿verdad? Para los que nos están escuchando, es una palabra hebrea que significa ungido, ungido. Dios había ungido
Por eso cuando Jesús entra a la sinagoga y toma aquel rollo, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Hay varios salmos mesiánicos, como el Salmo 2, por ejemplo, que hablan de la relación de Jehová y su ungido. Jesús era, es y sigue siendo el ungido de Dios para ungir a otros, para ungir a otros. Si necesitamos salvación, si queremos ser salvos, la única manera es escuchando al ungido. Por eso la palabra dice: a él oiréis. Tantas voces se levantan en medio nuestro, tantas vidas que dicen: la felicidad, la paz se encuentra en el dinero, se encuentra en la fama, se encuentra en la gloria humana. Sin embargo, la voz de Dios sigue escuchando, y es que la paz, la felicidad se encuentra en ese a él oiréis, en oír a aquel que tiene el mensaje de vida y vida en abundante. Qué lástima nos da, por ejemplo, ver personalidades de Hollywood, ver personas de fama mundial que un día se suicidan y se quitan la vida con dinero, con fama, con gloria humana, y no aguantan las presiones que están viviendo, no tienen razón de vivir, simplemente porque, y quiero que los que nos ven por televisión en esta preciosa mañana entiendan que la felicidad y la paz no se encuentra, Jesús lo dijo, no se encuentra en la cantidad de bienes que el hombre posea, se encuentra en una relación con Dios. Y esa relación con Dios comienza oyendo la voz de Dios. Y qué bueno, tú que estás sentado en esta mañana, usted que se ha levantado quizás un poquito tarde hoy, aprovechando quizás el día de vacaciones que tiene de su trabajo. Qué bueno que hoy usted pueda estar sentado escuchando palabra de Dios. Porque el que le escucha vivirá. Aquel que le escucha vivirá. Y dice: profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Ya, y hay algo tremendo con respecto a esto. Como ustedes recuerdan, en una ocasión Jesús está anunciando el evangelio y se levantan algunos del mismo pueblo y dicen: pero este no es el hijo del carpintero, sus hermanas no están todas con nosotros. Y entonces, ¿qué profeta es este? Ya Dios había profetizado que era del mismo pueblo que el Mesías iba a salir. Y ellos se encuentran sorprendentes que Jesús fuera de ellos mismos. Incluso en una ocasión dicen: pero de Nazaret puede salir algo bueno. Puede salir algo bueno de Nazaret. Jesús salió del medio del pueblo. Jesús salió del mismo medio de donde estaba el mal para exterminar el mal. La palabra dice en Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice: por cuanto los hijos, o sea, por cuanto todo el hombre, por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, él también participó de lo mismo. Y destruir por medio de su crucifixión, por medio de su muerte, a aquel que tenía el imperio de la muerte. No importa lo profundo que estés en el pecado, no importa la influencia que el pecado haya hecho sobre ti, no importa el daño que el pecado haya hecho sobre ti, hay esperanza escuchando al Hijo de Dios. Hay esperanza escuchando las palabras de Dios. Y qué bueno que las estás escuchando en esta mañana. Qué bueno que esas esperanzas pueden florecer sobre tu vida en esta mañana. Realmente a Él oír. Ese es el mandato de Dios. Qué bueno, y de verdad que nosotros en este día es nuestro propósito principal, de que nosotros escuchemos la palabra de Dios y que escuchemos lo que Jesús quiere para nosotros. Vamos a continuar con este espacio, pero antes vamos a hacer una breve pausa. No se vaya, quédese con nosotros que continuaremos en unos momentos.
Jesús, el Hijo de Dios, es amor, sabiduría y justicia. Por eso me pongo en sus manos, pidiéndole inteligencia, humildad y fortaleza para ayudar a mi pueblo. Que Él nos bendiga con la luz divina y la paz que estamos necesitando. Mensaje de Semana Santa del ingeniero Fausto Ruiz. Mensaje de Semana Santa del ingeniero Fausto Ruiz. Hacer obras en favor del prójimo es la enseñanza más bella de Jesús. Recordemos cuando Jesucristo dijo que por sus obras le conoceréis, porque lo que cuenta es lo que hacemos en favor de nuestros semejantes, no importando las dificultades del mundo de hoy, porque si en los tiempos malos nos esforzamos por los demás, seguro que el Señor nos recompensará en los tiempos buenos. Que Jesucristo viva en cada uno de nosotros y que la reflexión y la moderación nos acompañen siempre. Ingeniero Fausto Ruiz, síndico del municipio de La Vega. Una semana de amor, de fe y esperanza. En Semana Santa siempre pienso que el dolor y el sufrimiento de Jesucristo fueron el paso necesario para que su resurrección nos abriera las puertas del cielo. Creo profundamente que después de esta crisis que estamos enfrentando y superando, el Señor premiará nuestro trabajo y sacrificio presente con un porvenir de más bienestar para toda nuestra vida. Que esta Semana Santa sea para todos un tiempo de comprensión y perdón, de fe y de esperanza. Una semana de amor, de fe y esperanza. Tiempo de reflexión. Tiempo de recordar que Dios envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz por el perdón de tu pecado y de mi pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz por el perdón del pecado del hombre. La Biblia dice, por cuanto todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el Dios que hizo los cielos y la tierra es inmenso en misericordia. La palabra dice, si creyere en tu corazón y lo confesare con tu boca, que envié a mi Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por el perdón de tu pecado, serás salvo. Tú y lo tuyo. Si tú te arrepintieres y reconocieras que eres un pecador, mi Dios está presto, con los brazos abiertos, para recibirte. Librémonos pues del juicio final. Tiempo de reflexión. Jesucristo nunca te fallará. Te puede fallar tu amigo, tu hermano, tu padre, tu madre, tu compañero, tu compañera, pero el Cristo de la gloria jamás te fallará. Que Dios te bendiga. No olvides, Semana Santa, semana de reflexión. Bendito. Con motivo de la conmemoración redentora que culmina el domingo de la resurrección, el proyecto, aliados con Leonel, Ale, en función social y humana, hacemos un llamado fervoroso a la meditación para que el Salvador del mundo nos cubra con el manto de la solidaridad y el amor.
De los mejores campos de nuestro país, cuidadosamente seleccionado, cosechamos el mejor café. Café Santo Domingo, el mismo que llega a tu casa, a tu cafetería, a tus reuniones. Ese sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo, tu café. A cualquier hora del día o de la noche, usted puede contar con Farmacia Marbelin, la que nunca cierra. Atención amable, eficiente y personalizada para proveerle todo tipo de medicamentos frescos y de buena calidad. Aproveche nuestros descuentos de un 10% en medicinas y 20% en perfumería, cosméticos, carteras y prendas. Servicio a domicilio hasta las 11 de la noche. Farmacia Marbelin, con parqueo y vigilancia electrónica para proteger su carro o pasola. Avenida Invert, esquina Monseñor Panal. Teléfonos 242-3366 y 573-4133. Farmacia Marbelin, la que nunca cierra. Revolucionando el servicio farmacéutico en La Vega. Ya está disponible en Sabaneta La Vega, urbanización María del Carmen. Solares desde 250 metros cuadrados con facilidades de financiamiento y hasta 4 años para pagar. Separe el suyo con 10,000 pesos en adelante. Servicios de calles, contenes, tendido eléctrico, agua potable, teléfono, cable, área verde e institucional. Urbanización María del Carmen. Información y ventas, Constructora Hernández Salcedo Sephora. Plaza Jiminiana, apartamento 101D, calle Juan Rodríguez, esquina Colón, La Vega, teléfono 573-7451, fax 242-1664. La Clínica de Frenos te recuerda que en esta Semana Santa debes revisar el líquido de freno, inspeccionar el espesor de las bandas, cambiar las zapatillas y revisar todo el sistema para que evites un accidente. Clínica de Frenos, carretera Jacagua número 44 en Santiago, avenida Rivas 127 en La Vega y en Puerto Plata, Camino Real número 25. Clínica de Frenos. Semana Santa, reflexión y paz. Que tú seas ejemplo de unidad. Y donde quiera que estés, Dios, tu familia y tus amigos te esperan. Buena suerte. Banca Suárez, con su sede central en el Atico La Vega. Teléfono 573-4222. Ya está a tu disposición en la zona de mayor desarrollo urbano, libre de contaminación, urbanización Amada 3. Solares desde 250 metros cuadrados con financiamiento disponible y pago inicial en 4 cuotas. Ofrecemos los servicios de calles y contenes, electricidad, agua potable, teléfono y telecable. Urbanización Amada 3. Para información y ventas, Constructora Hernández Salcedo Sephora. Plaza Jiminián, apartamento 101D, Juan Rodríguez, esquina Colón, La Vega. Teléfono 573-7451. Fax 242-1664. Urbanización Amada 3. Policlínico La Vega, unidos para dar salud. Contamos con un personal altamente calificado y el tomógrafo más moderno del país, el cual permite enviar los resultados a cualquier parte del mundo vía internet o entregarle un CD al paciente. Contamos también con un brazo intensificador de imágenes. Policlínico La Vega. Realizamos tomografías axial computarizadas, sonografías. Ofrecemos servicios de laboratorio, farmacia y emergencias las 24 horas del día. Policlínico La Vega, unidos para dar salud. Avenida García Godoy número 60, La Vega, teléfono 573-9555. Ya está a tu disposición en la zona de mayor desarrollo urbano, libre de contaminación, urbanización Don Nieto Cordero. Solares desde 200
250 metros cuadrados con financiamiento disponible y pago inicial en 4 cuotas. Ofrecemos los servicios de calles y contenes, electricidad, agua potable, teléfono y telecable. Urbanización Don Nieto Cordero. Para información y ventas, Constructora Hernández Salcedo Sephora. Plaza Jiminián, apartamento 101D, Juan Rodríguez, esquina Colón, La Vega. Teléfono 573-7451. Fax 242-1664. Urbanización Don Nieto Cordero. Bien, agradecemos una vez más el que esté con nosotros en este día, compartiendo este gran espacio, el cual Dios nos ha concedido, un día muy conmemorable, ¿verdad?, donde se está recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros en este día hemos estado hablando sobre la profecía de la muerte de Cristo. Y recordamos que en Mateo capítulo 21, verso 11, la gente, la Biblia dice que la gente decía, este Jesús es el profeta de Nazaret de Galilea. Está hablando de que Él es el profeta, ¿verdad? Ahí está una confirmación de que Jesús es el profeta. Pero hay una cosa importante. ¿Quién era realmente ese profeta? ¿Y qué autorización tenía ese profeta? Porque dice la palabra que a él había que oírle, ¿verdad? Porque había que decirle que había que oírle a él. Y yo quiero que el pastor Sucre y también que nos abunde un poquito más sobre esta parte de la profecía. Y luego el pastor Jacinto, pues le demos una continuidad, ¿verdad? Que desarrollemos. Pero antes yo quiero invitarle de nuevo a que si desean hacer alguna pregunta, no importa el momento, no queremos que se quede con inquietud. Usted puede llamarnos y dar su aportación si es posible. Y también a los hermanos y amigos que están en Radio Real, en el 1310, están en sintonía con nosotros. Queremos decirles que le amamos, que estamos con ustedes ahí en la radio. Si usted va en la carretera en estos momentos, sabemos que Dios le está protegiendo. Y queremos que usted, si tiene alguna inquietud y está desde su celular, también puede llamarnos al 242-3950 y al 242-4019. 242-3950 y 242-4019. Así que vamos a seguir compartiendo, mis amados, sobre esta profecía de que Jesús es este profeta anunciado cuando entra a la ciudad de Jerusalén, donde le están diciendo Hosanna, Hosanna, ¿verdad? Donde lo están recibiendo como un rey, lo están recibiendo como alguien grande. Pero ¿por qué? ¿Qué autorización espléndida? Y queremos que aprendamos un poquito más. A ver, hermano Sucre, por favor. Y bueno, damos las gracias a Vega TV por este espacio que nos cede. La verdad que para nosotros es una bendición. Hay que tener en cuenta lo que decía el pastor Lenín ahorita. El Señor fue ungido por Dios. O sea, Cristo fue ungido por Dios. No como los otros profetas. Habían sido ungidos por diferentes personalidades, por así decirlo. Había en Jerusalén una ley, por así decirlo. O sea, solamente se ungían, por así decirlo, o los profetas, o los reyes, o los sacerdotes. O sea, había 3 tipos. La Biblia dice que Cristo vino a hacer las 3 cosas: profeta, rey y sacerdote. Entonces no podía ser ungido por una persona, tenía que ser ungido por Dios. Por eso dice el Señor en la profecía de Isaías: por cuanto Él me ha ungido. El Señor lo ungió. Y vemos que el ser profeta en Israel tenía una connotación, por así decirlo, muy distinguida en algunos casos. Porque el profeta Jeremías lo metieron hasta en una cisterna. Y dice la Biblia, dicho por el mismo Jesús, que muchos profetas fueron apedreados. Sí. Hubo un profeta que fue apedreado en el templo y muerto en el mismo templo. O sea, muerto después del apedreamiento que le hicieron. O sea, el pueblo de Israel en unas ocasiones respetaba a los profetas, en otras ocasiones no los respetaba. Podemos decir que los profetas más respetados fueron Elías y Eliseo, y el rey más respetado, y dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios, fue el rey David.
aunque quizás Salomón se haya tenido más noticias y tenga más fama dentro de nosotros, los cristianos fuera de Israel, pero en Israel, inclusive a Jesús se le llama el hijo de David. O sea, Jesús es reconocido como profeta en este momento, aquí en el pasaje que tú leíste de Mateo 21:11, pero es reconocido como profeta por lo que estaba haciendo, o sea, por lo que el pueblo veía. Y te voy a decir una cosa, nadie dudó que Jesús era un profeta, o casi nadie, bíblicamente. El problema no era si Jesús era un profeta, el problema era si era el hijo de Dios. Fíjate que en una ocasión le dicen los fariseos y los escribas discutiendo con él, entonces, ¿quién eres tú? Tú eres más grande que Abraham. Y él dice, antes que Abraham fuera, no le dijo, ya yo había sido, le dijo, yo soy. O sea, el yo soy, que significa Jehová. Por eso, en esa circunstancia, en ese momento, dice que ellos agarraron piedra para apedrearlo, pero no lo agarraron piedra porque dijo que él era antes que Abraham. No fue por eso, fue porque se atribuyó el nombre de Jehová para él, que eso era para los judíos un anatema. ¿Entiendes? Por eso dice, antes que Abraham fuera, yo soy. Entonces ellos tomaron piedra. Mira, siendo hombre, se hace igual a Dios. ¿Qué es lo que se está creyendo? Porque nosotros sabemos que Jesucristo era Dios. Y él lo sabía también. Si lo sabemos nosotros, él lo sabía también. Y eso era lo que los fariseos rechazaban de él. O sea, el problema que tuvo Cristo no es si era profeta o no era profeta, es si era el ungido de Jehová, el Mesías que ellos estaban esperando, el Cristo que los iba a liberar, entre comillas, que ellos pensaban, de las naciones y iba a gobernar el mundo. No, lo iba a liberar, pero del pecado. Y sí iba a gobernar el mundo, eso es cierto, pero no ahora, sino en su segunda venida. Porque hay una cosa que impacta y mucha gente lo menciona, Pastor Jacinto, lo menciona de forma como si fuera mecánica, y es cuando Cristo imparte la última cena con sus discípulos, le dice que eso lo hagan ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. O sea, es inminente. La Biblia tiene cerca de 3.000 profecías y la mayoría se han cumplido. ¿Cuáles no se han cumplido? Las profecías de los tiempos finales. Digo, algunas de ellas. Porque muchas de ellas se han cumplido, pero la gente no capta, no la quiere entender, porque Él dice también en la palabra que tendríamos oídos, pero no íbamos a oír. Tendríamos ojos, pero no íbamos a ver. Porque hay un refrán del mundo que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Muchos no queremos ver la obra de Cristo. Muchos no queremos ver la obra de Dios. Es más, yo conozco gente que se pregunta que si de verdad Dios existe. Oiga eso. Y dice la Biblia que solamente con ver la grandeza de la creación es más que suficiente para saber que Dios existe. Muy bien, y hay algo muy importante, pastores, y realmente es que saber que Jesús tiene la autoridad para expresar, para ordenar, para hacer lo que hizo. O sea, el único que tenía la capacidad para llenar el espacio como rey, como sacerdote, ¿verdad? Como profeta, era Jesús. O sea, ningún hombre podía llenar todos estos espacios a la vez. Sin embargo, Él lo pudo llenar todo, porque como ungido solamente Dios podía darle esa autoridad a Él. Pero, Pastor Jacinto, ¿usted qué nos podía decir? Y también otro pasaje que dijo que tenía para nosotros. Vamos a compartir con usted. Sí, realmente hubieron pequeñas pinceladas que se dieron con relación a la vida de Jesús y sus hechos, y sobre todo lo que estaba escrito en la palabra de Dios, que esto motivó a los fariseos, a los escribas, incitar al pueblo para que llevaran a la cruz a Jesús, para que lo mataran. Por ese hecho de que el hermano cita en ese pasaje que habla de que en esa profecía de que Él era rey, Él era el ungido y Él era el Mesías, eso motivó a los escribas y fariseos para que el pueblo se levantara justamente contra Jesús. Pero hay algo muy importante que quería añadir en cuanto a lo que decía el hermano Lenín con relación a la cita pasada, con relación a lo que tiene que ver, como dice el profeta, se le levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mi palabra en su boca, y él le hablará
todo lo que yo le mande. Le pondré mi palabra en su boca. Este es Dios hablando de esa profecía de Jesús. Sin embargo, en 1 de Juan 5 encontramos un pasaje que quiero compartir también. Dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Qué importante. La profecía del testimonio que Dios dijo: pondré mi palabra en su boca y él hablará al pueblo mi palabra, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna, dice el Señor. Y qué testimonio precioso Cristo nos dio. Qué testimonio precioso encontramos en la palabra. Por eso es que te insisto, amigo que me escucha y que nos está observando, que escudriñe la palabra, que te ponga a leer la palabra, que lea. Y la palabra, dice ella, es como ríos que va a limpiarte, es como agua viva que va a purificarte, para que tú conozcas todas estas cosas que se hablaron y se están hablando acerca de Jesús. Verdaderamente la palabra de Dios es eficaz, como dice en 1 Corintios, y es como espada de dos filos que penetra y corta y hasta discierne los pensamientos del corazón y todas las intenciones que hay en el hombre. Y eso es lo que es la palabra de Dios. Cuando nosotros conocemos profundamente lo que Dios nos habla, es importante. Eso trae liberación también, porque eso te da conocimiento de que tú te puedes acercar a Dios. Tú tienes que amar a Dios, y te dice la forma como debemos amar a Dios. La Biblia es el modelo que nos habla de cómo convivir entre lo demás. Nos habla del cielo, nos habla del infierno también. Nos habla de todos aquellos eventos que aquellos hombres de Dios hablaron, compartieron con ellos. Y hay una parte también que el hermano citó en uno de los versos que decía: a él oí. A él oí. Es como testimonio que nosotros tenemos que oír la palabra de Jesús. Y hay algo muy importante que podemos asociar a esto, y es justamente un mandamiento que la Virgen María le dio a todos que estaban aquellos en la boda de Caná. Aquella boda donde Jesús fue invitado, donde fueron invitados también sus hermanos, como termina diciendo ahí la palabra en el capítulo 2, del versículo 15, que allí se había terminado el vino. En una fiesta donde se termina el vino es difícil. Pero sin embargo, María trata este caso y le dice: se acabó el vino, Señor. Y Jesús le dice: ¿qué tiene contra mi mujer? Todavía no ha llegado mi tiempo. Sin embargo, hay algo importante que ella dice aquí: a él, haced todo lo que él os mande. Haced todo lo que él os mande. ¿Qué tú estás haciendo, amigo que me escucha, que me está observando, con ese mandamiento y único de la Virgen María, que dice: hagan todo lo que él os mande? Hay muchos que hemos obedecido, hemos cumplido lo que Jesucristo nos ha mandado a hacer, y eso es básico. Lo que Cristo nos ha mandado a hacer, lo que Cristo nos ha dicho en su palabra, eso es básico, porque todo eso nos lleva al conocimiento pleno de lo que es la vida cristiana, de lo que es conocer a Jesús, de lo que es tener una relación íntima con Jesús. Nos habla de todas estas cosas. Y qué precioso, hermano, es cuando podemos pasar mucho tiempo tratando y profundizando estos temas de lo que son las profecías, que se cumplieron
en la vida de Jesús, se cumplieron en la iglesia y todavía se siguen cumpliendo esas profecías en nuestro tiempo. Muy bien, pastor. Tenemos una llamada. Buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días. Yo quiero saber qué opinión a ustedes le merece como ministros evangélicos la película de Mel Gibson. Gracias. Bien, nosotros en este día, porque ayer estuvimos tratando el tema de la película precisamente, y de verdad nos hemos querido enfocar en este día más bien de la crucifixión de Cristo. Hemos querido tratar este tema, pero no queremos dejar ninguna inquietud en el aire, ¿verdad? Y vamos a decirle brevemente, porque queremos seguir enfocándonos especialmente sobre la crucifixión. Si usted entiende algo de que necesita en su vida, que usted quiera valorizar eso que Cristo hizo por usted, nos interesa que nos pregunte de esto, pero no le vamos a dejar en el aire, vamos a decirle algo breve, pero antes de decirle, quiero darle las gracias a la razón principal, primeramente a este canal que nos abre el espacio, pero también a este canal le han patrocinado este espacio. Por tal razón le damos las gracias a Farmacia Marvelin, a Policlínico La Vega, a la Clínica de Frenos, a la Construcción Hernández Salcedo, al Supermercado Indubeca, Café Santo Domingo, Farmacia del Valle, Ayuntamiento de La Vega, a Muebles Monegro y al Supermercado Indubeca. Vivimos tan aprisa que apenas nos queda tiempo. En esta Semana Santa, Vega TV está espiritualmente a tu lado. Buenas noches a todos los televidentes de este su espacio Visión Dominicana. Hoy domingo de resurrección, un día muy especial. Cristo ha resucitado y qué bueno que haya resucitado. Y yo quiero felicitar a este canal por tener una programación especial de Semana Santa. Qué interesante. Y qué interesante porque se han agotado temas tan diversos como son el de Cristo, Jesús. Yo diría que un gran líder y que hay que dividir antes de Cristo y después de Cristo. Tal es así que a los 2000 años que tenemos de la era cristiana, aunque algunos difieren, que no son 2000 años, pero yo me inclino por lo que han dicho los grandes teólogos y pensadores de este siglo y del siglo pasado, de que estamos en el año 2000, o sea, 2000 años, 2004, porque se comenzó a partir de la muerte de Cristo. Entonces, es un tema tan apasionante, diría yo, y triste a la vez, porque estamos hablando del hombre que revolucionó el mundo, el hombre que tuvo que ver con el sacrificio, el hombre que tuvo que ver con inmolarse por nosotros, por usted que está viendo este programa. Y qué bueno tener una Semana Santa, y qué bueno tener un canal como el canal Vega TV, que ha tenido